Bienvenidos, alumnos y alumnas, a una clase más en esta modalidad de educación a distancia. Hoy nos vamos a centrar en el repaso de funciones trigonométricas para aplicarlas en el campo de la electrónica, más precisamente en los circuitos RL, cálculo de inductancia, reactancia, representación en la gráfica y representación a través de la forma trigonométrica. Para eso es necesario repasar lo que ya hemos venido trabajando desde inicio del año. Hoy, a excepción de las clases anteriores, vamos a centrarnos en esta temática, que espero sea de su agrado. Vamos juntos a seguir aprendiendo a la distancia. Comenzamos recordando algunas de las funciones trigonométricas que vamos a emplear. La trigonometría es una rama de la matemática que se encarga de la medición de los triángulos, más específicamente de los rectángulos. Dicho precursor es Pitágoras de Samos, que establece justamente en el teorema de Pitágoras que en todo triángulo rectángulo la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Es la proposición más conocida entre las que tienen nombre propio de la matemática. Para nuestro primer ejemplo, vamos a utilizar el siguiente par ordenado. Delta igual a 2.3. Con par ordenado me refiero a que utilizamos el campo de el número complejo, que está conformado por una parte real, en este caso 2, que lo vamos a llamar A, y una parte imaginaria, que es 3, que la vamos a llamar BI, y haciendo referencia que es un número imaginario. Como vamos a expresarlo de una manera trigonométrica, es decir, la forma trigonométrica, es necesario proyectarla sobre los ejes de coordenadas cartesianas. Para eso es necesario encontrar el módulo de delta. ¿Cómo encontramos el módulo de delta? A través del teorema de Pitágoras, que esto es igual a módulo de delta, esto es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más BI al cuadrado. Reemplazando valores tenemos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto sería igual, módulo de delta es igual, acá raíz cuadrada, esto es igual, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 más 3, esto es igual a 4 más 9, es igual a 13. Entonces me quedaría raíz cuadrada de 13. Cuando trabajamos con representaciones de gráficas, lo común es trabajar con ejes de ordenadas y con ejes de abscisas. Como en este caso estamos representando el campo de los números complejos, en vez de llamar ejes de ordenadas, es decir, ejes de la Y, vamos a llamar ejes de imaginar, en este caso BI. Y en vez de trabajar con ejes de abscisas, es decir, con el eje de las X, vamos a trabajar con el eje de los reales, es decir, A. Ahora bien, según estos valores que tuvimos en el par ordenado, donde la parte real vale 2, tenemos aquí en la gráfica que vale 2, y la parte imaginaria que vale 3. Vamos a unir estos puntos y ahora sí trazamos. Este segmento que hemos encontrado es el módulo que hemos calculado. Un ejercicio práctico sería
establecer la gráfica con los números propios de las reglas y con escala natural, y el valor del módulo debería ser exactamente igual al calculado. Según con lo obtenido en la gráfica, vemos que hemos determinado un triángulo de tipo rectángulo. Tenemos las proyecciones, en este caso, del eje de los imaginarios, BI igual a 3, y el eje de los reales, su proyección, que es A igual a 2. Vamos a hallar el ángulo alfa aplicando funciones trigonométricas. Podemos usar la función seno, coseno o tangente, la que a ustedes les sea más fácil aplicar, obviamente con la que más estén familiarizados. Yo voy a trabajar solamente con una, entiendo que ya han trabajado este tema, simplemente es un repaso. Entonces, vamos a tener acá seno del ángulo alfa, que es igual. El seno es el cociente entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En el caso de la función coseno, es el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Mientras que la función tangente del ángulo es el cociente entre el opuesto y el adyacente. Vamos aquí a aplicar la función seno. El cateto opuesto es, en este caso, BI, y la hipotenusa es el módulo que hemos encontrado, que es delta. Entonces tenemos seno del ángulo alfa, reemplazando valores, BI equivale a 3, mientras que el módulo que hemos calculado equivale a raíz cuadrada de 13. Ahora bien, para despejar el seno va a pasar como su inversa, es decir, como arcoseno. Entonces, despejando me quedaría el ángulo igual a arcoseno del cociente entre 3 y raíz cuadrada de 13. Todo esto entre paréntesis. Entonces, el ángulo alfa es igual a... Para expresarlo en la calculadora, presionamos. En este caso, mantenemos presionado la función seno, nos da su inversa. Algunas tendrán que presionar shift y seno para obtener justamente la inversa. Del cociente 3 dividido raíz cuadrada de 13. Y para expresarlo como grados, minutos y segundos, presionamos la tecla grados, minutos y segundos. Y esto es igual a 56 grados, 18 minutos, 35,75 segundos. Y la forma de expresarlo de manera trigonométrica es la expresión que hemos calculado, 2 más 3i, es igual al módulo delta por el coseno del ángulo alfa más el seno del ángulo alfa por i. Porque por i, recordemos que es la proyección del eje de imaginario. Ahora vamos a aplicar todo lo que hemos visto en esta clase en un ejercicio específico de circuito RL. Tenemos el siguiente circuito RL con una bobina de 240 milihenrios, una resistencia de 80 ohm, conectado a una tensión de 42 voltios con una frecuencia de 50 Hz. Vamos a calcular la reactancia inductiva, la impedancia, la corriente total que circula en el circuito y las tensiones de la resistencia y la bobina. Antes de realizar las operaciones de cálculo, vamos a utilizar múltiplos y submúltiplos de las diferentes magnitudes. Todo esto para que nos resulte más fácil trabajar con las expresiones. A continuación, vemos dos ejemplos sencillos
sobre cómo expresar múltiplos y submúltiplos. Para el caso de representar valores tan pequeños como la corriente, vamos a valernos de una función con la que cuentan todas las calculadoras. Deseamos expresar 240 mA. Presionamos la tecla exponente y vemos que la calculadora grafica por 10. Como miliampere es un valor por debajo de lo convencional y un valor muy pequeño, lo escribimos a la -3. Y vemos que es igual a 0,24 ampere. Para el caso de representar valores más grandes, supongamos en el caso de la resistencia 150 kiloohm, como kiloohm resulta ser un múltiplo, es decir, un valor mayor a lo convencional, lo expresamos nuevamente con la tecla exponente y ahora por 10 a la 3. Es decir, es igual a 150.000 ohm, un valor muy grande, y para evitar escribir tantos ceros, justamente utilizamos notación científica. El primer cálculo que vamos a realizar es el de la reactancia inductiva. La expresión para calcularla es 2pi por la frecuencia por el valor de la bobina. Reemplazando valores tenemos 2 por 3,14 por la frecuencia de 50 Hz por el valor de la bobina, en este caso es 240 milihenrios. Recuerde que anteriormente habíamos visto trabajo con múltiplos y submúltiplos. Yo directamente voy a resolverlo ya. Entonces, la reactancia inductiva es igual a 75,36 ohm. ¿Por qué ohm? Recuerden que la reactancia inductiva es la resistencia que ofrece la bobina. La impedancia es el módulo de la sumatoria de la reactancia inductiva y la resistencia que contiene al circuito. Es decir, como anteriormente trabajábamos con módulos, sabemos que aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces, este es igual a raíz cuadrada de la reactancia inductiva al cuadrado más la resistencia al cuadrado. Esto es igual, si reemplazamos valores, raíz cuadrada de la reactancia inductiva era igual a 75,36 ohm, todo esto elevado al cuadrado, más los 80 ohm al cuadrado. Esto es igual impedancia raíz cuadrada. Recuerden trabajar con múltiplos y submúltiplos. Tenemos 6,4 kiloohm más 5,67 kiloohm. Este es igual, si sumamos todo y sacamos la raíz, este es igual a 109,86 ohm. El siguiente paso es calcular la corriente total que circula por el circuito. ¿Recuerdan cómo trabajaban con ley de Ohm y qué era la ley de Ohm? Aquí les dejo un repaso. George Simon Ohm fue un físico matemático alemán, descubridor de la ley que lleva su mismo apellido, donde establece que la intensidad de una corriente a través de un conductor es directamente proporcional a la tensión entre los extremos de un conductor e inversamente proporcional a la resistencia que éste opone al paso de la corriente eléctrica. Es decir, que a mayor resistencia,
menor es la corriente que ofrece el conductor. Entonces, la corriente total es igual al cociente entre la tensión que está conectado al circuito sobre la resistencia. Pero como en este caso trabajamos con corriente alterna, es la impedancia que hemos calculado anteriormente. Reemplazamos valores, tenemos 42 voltios dividido la impedancia, que era igual a 109,86 ohms. 109,86 ohms. Esto es igual, ustedes me van siguiendo con los cálculos, yo lo hago directamente. Trabajamos con múltiplos y submúltiplos, esto es igual a 382,3 miliamperes. Es decir, es un valor muy pequeño en lo que respecta a corriente, es decir, consumo. Sabemos que la tensión es igual al producto entre la corriente por la resistencia, pero como estamos siendo más específicos, es decir, calcular la tensión de la resistencia, vamos a hacerlo a través de sus propios elementos. Es decir, como están conectados en serie, sabemos que la corriente que circula en ambos elementos es la misma, porque están uno a continuación del otro. Por eso decimos que la corriente en un circuito en serie es la misma para los elementos. Justamente, como la tensión es el producto entre la corriente por la resistencia, utilizamos la misma corriente para ambas. Pero ahora solamente con su resistencia, que era 80 ohms. Ahora reemplazamos valores. La corriente que hemos calculado es 382,3 miliamperes por 80 ohms. Entonces, la tensión en la resistencia es igual a 30,58 voltios. Ustedes me siguen con los cálculos. Ahora pasa lo mismo con el caso de la tensión en la bobina. Dijimos que la corriente era la misma en un circuito en serie, entonces utilizamos la corriente total. Ahora solamente utilizamos la resistencia de la bobina. ¿Quién era la resistencia de la bobina? La reactancia inductiva. Entonces tenemos los 75,36. Primero siempre la expresión, luego reemplazamos valores. La corriente es igual a 382,3 miliamperes por la reactancia inductiva, que es 75,36 ohms. Entonces, la tensión que ofrece la bobina es igual, yo ya lo hago directamente, ustedes me siguen, a 28,78 voltios. Para la representación gráfica, como hemos trabajado anteriormente con imaginarios y reales, en este caso vamos a expresarlo como par ordenado a la tensión. La tensión total que recorre el circuito es igual a la tensión de la resistencia y la tensión de la bobina, es decir, sería el módulo. Como sabemos, la tensión de la resistencia pertenecería a los reales y la tensión de la bobina pertenece al campo de los imaginarios. Entonces aquí vamos a expresar, en vez de poner BI, ponemos tensión de la bobina y en este caso tensión de la resistencia. Ahora tenemos en cuenta los valores que hemos calculado. Ustedes van a trabajar con escalas. Yo lo hago aproximado. Vamos a la tensión de la resistencia. Tenemos 30. Muy bien. 30 cuando la tensión de la bobina vale 28. Es decir,
un poco menos. Proyectamos aquí y proyectamos sobre el eje de la tensión de la resistencia y trazamos el vector. Vemos nuevamente que hemos generado un triángulo del tipo rectángulo y acá tenemos también un ángulo. Para no llamarlo alfa, lo llamemos beta. Y ahora hallamos el ángulo aplicando las funciones trigonométricas como vimos en el ejemplo anterior. Tenemos entonces seno del ángulo beta es igual al opuesto, que sería la tensión de la bobina, sobre la hipotenusa, que es la tensión. Esto es igual, la tensión de la bobina es igual a 28,78 voltios sobre la tensión de 42 voltios. Despejamos entonces, ángulo de beta es igual a la inversa de seno, arcoseno del cociente 28,78 volt sobre los 42 voltios. Observo que las magnitudes voltio y voltio se simplifican. Por lo tanto, el ángulo beta es igual a 43 grados, 15 minutos y 15 segundos. Hasta aquí hemos aplicado conceptos como teorema de Pitágoras, funciones trigonométricas, ley de Ohm, entre otros. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.